Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy tenemos entonces nuestro último día del foro de Manufactura Lean, donde tenemos un promedio de participantes entre 80 personas a cada evento. Aún no tenemos muchos, pero muchos ya vão se integrando. Agradecemos mucho la asistencia de ustedes en los eventos. Recordando, qual foi o objetivo desse fórum? Foi preparar a indústria para regressar este paro da quarentena com a visão de Covid-19, para preparar a indústria com o pensamento de fazer ahorros em la manufatura, ahorros em los processos. Então, com isso, como planeamos? Com 5 dias enfocados em diversos temas. Nosso primeiro dia do fórum foi muito enfocado na parte da planeação de regresso pós-Covid, com a prevenção da saúde, dos cuidados com as pessoas, com nosso maestro Egard. Nosso segundo dia foi enfocado na visão da estabilidade da operação, com o Dr. Ginato. Nosso terceiro dia foi mais enfocado na visão da cadeia de suministros, na visão do Lean Supply Chain, com Leonardo Gomes, onde explicou os cuidados e fazendo as indicações, as recomendações de que devemos fazer para alinhar a cadeia de proveedoria. Nosso último encontro, o quarto, foi enfocado na visão de ahorros, a estratégia para hacer ahorros, donde Cândido nos indicou, vamos nos enfocar nos problemas de qualidade, vamos nos enfocar onde genera scrap, onde representa muito a visão em estado financeiro das empresas, vamos nos enfocar nos coelhos de botellas, vamos nos enfocar nas máquinas críticas, vamos nos enfocar em preparar, capacitar as pessoas para elas já regressarem com uma visão de participação e enfoque, observar os problemas que temos na empresa para regressarmos com uma mentalidade de produtividade. E hoje vamos ter um enfoque de como tem que ser o comportamento da cadeia produtiva com o Dr. Junico, que é um experto em el tema, com conhecimento em diversos países. Então, vai nos apoiar muito com essa visão, uma visão muito prática que vai apoiar vocês agora em el regresso. Então, a visão desse fórum é preparar vocês para regressar com um pensamento diferente. Temos disponível todos os materiais em PowerPoint que estamos enviando por correio. Quem não está acessando, quem não recebeu, por favor, entre em contato com nós outros por correio que vamos estar enviando. Também em nosso canal de YouTube, tem os vídeos de todas as pláticas que estamos fazendo. Então, se vocês se querem regressar, checar alguma informação, tem disponível em nosso YouTube. Vai estar disponível a liga em YouTube e também em nosso Facebook. Então, tem disponível o acesso, sim? Outro ponto importante a ser recordado é verificar a integração da cadeia, a integração dos provedores, das empresas automotrizes e de outros segmentos, principalmente para compartilhar resultados, compartilhar metodologias, ter com uma benchmarking de informações, comparar como está o indicador de OEE, como está o indicador de scrap, de produtividade, para saber realmente estamos indo além, además de los demás, estamos melhor, estamos pior, estamos em promédio, ter uma referência. Vamos nos unir, agora é o momento de unir a inteligência de diversas empresas, a experiência para buscar uma melhora e não trabalhar com uma visão individual, começar a buscar essa integração da cadeia. Correto? E mais um ponto, nós outros, como Chevrolet, temos nossa ubicação aqui em León, Guanajuato,
Estamos disponíveis para vocês. Se vocês necessitam um apoio, uma visita, uma orientação específica para o regresso de vocês, uma visão específica para trabalharmos a orientação de preparar pessoas, de analisar pontos críticos de los processos, cuellos de botellas, estamos à disposição. Então, têm nossos contatos, estamos enviando correio semanalmente recordando os dias das pláticas. Então, com esse correio, entrando em contato, vamos estar à disposição para apoiá-los, ¿sí? Então, agradeço novamente a participação de vocês. Vou apresentar nosso ponente de hoje, Dr. Junico Antunes. Junico Antunes é CEO de um grupo empresarial Produtari, um grupo internacional que tem atuação em vários países, inclusive aqui em México, onde vai apresentar uma visão muito interessante e prática de como eficientar a cadeia produtiva agora com o regresso de pós-Covid. ¿Sí? Então, paso a palavra a nosso Dr. Junico. Bienvenido, Junico. Sí. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación que hace Cheverly Consultoría Lines para nosotros de Produtari. Sí. Es un placer estar acá. No voy a hablar en portuñol, ¿no? Portugués con español, pero voy a intentar hacer las cosas en la lengua de ustedes en México, ¿sí? Agradezco en particular el señor Jader Martins y el señor Felipe, que está hablando con ustedes ahora, por la oportunidad de trocar algunas ideas con ustedes, ¿sí? Voy a empezar hablando que una cosa muy importante, Felipe, y todos los otros, es cambiar la mentalidad mecánica, que fue la mentalidad más importante del siglo XX, por una mentalidad de la evolución que tiene el señor Charles Darwin. El señor Charles Darwin habló que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Yo creo que ahora, en esta cuestión que nosotros tenemos de coronavirus, tenemos una oportunidad muy grande para hacer una reflexión sobre la competitividad en las empresas, en los talleres, en todos los lugares, en los servicios, en las cuestiones comerciales. Lo que se pasó es que un virus muy, muy pequeño, como es la influenza A, como es el coronavirus, ahora el SARS-CoV-2, el Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2, hizo un cambio enorme en las cuestiones que nosotros tenemos en la competición nacional y en la competición mundial. Entonces, lo que se pasa es que tenemos que hablar del pensamiento, pero no el pensamiento lineal, pero sí el pensamiento sistémico, con las mejores metodologías, con las mejores filosofías, las mejores técnicas, para que podamos salir de esta crisis mejor. La crisis no será una crisis de corto plazo. Tenemos dificultad en los momentos de hacer la vuelta para los trabajos, pero no tengo duda que hay una oportunidad en la crisis para que tenemos una nueva capacidad de hacer la competición en el futuro. Yo estoy hablando acá que tenemos que tener las menores bibliografías. Yo hice la traducción de prácticamente todos los libros de Chingyao Chingo, Taichu Ono para Brasil, y muchos otros libros del pensamiento Lean, como de Jeffrey Licker, como Pascual Dennis, como otros libros también importantes para acá. Y escribí algunos libros como El Sistema de Producción, que está en vermelho y rojo, y también el libro de la gestión de la productividad en el puesto de trabajo desde una visión de la lucratividad. Pero yo creo que el mejor de los mejores es el libro, sin duda alguna, del señor Taichu Ono, que habla que el sistema Toyota de producción paralelo de la producción en larga escala. Y hay un capítulo muy especial de esto todo, que es el capítulo 3, que habla en el sistema nervioso autonómico
de la organización empresarial. Y habla que la organización empresarial es como un cuerpo humano. Es una cosa que en que ustedes tienen cambios. Es una cosa que está en constante evolución. Entonces nosotros no podemos en el siglo XXI, con las cosas de la microelectrónica, del chip, de todos los cambios que tenemos nosotros en el mercado, en las cuestiones generales de la industria 4.0, tenemos el mismo pensamiento que teníamos a 30 años atrás. Pero podemos sí sacar lo mejor que tenía 30 años atrás, explicarlos para la realidad y la actualidad y hacer los cambios que nosotros necesitamos hacer en las organizaciones. De esta forma, Productaria trabaja no solamente con el sistema Toyota de producción, la teoría de las restricciones, la estrategia de producción, como también con elementos fundamentales de la industria 4.0, Robot Process Automation, la ingeniería de proceso, la Internet y de las cosas y otras cosas más que tenemos que colocar para hacer la competitividad de las organizaciones. Pero hoy voy a hablar de lo que está pasando. Hasta 73, 79, antes de la primera crisis internacional de producción, la visión era que teníamos una oferta global mayor que la demanda. En esta situación, los precios eran definidos por el mercado, minimizar los costos para maximizar la utilidad. Entonces, lo que tenemos hoy es una cuestión de que las cosas cambiaran desde antes de 73, 79, cuando la cuestión era que los precios eran los costos más lucro para una situación que el lucro es el igual de precio menos de costo. En esta situación, donde se tiene una oferta mayor que la demanda, tenemos solamente dos posibilidades en esta cuestión. El primero es el aumentar los precios. Para aumentar los precios con la competitividad muy grande que ustedes tienen en el mercado, es necesario trabajar con las cuestiones de innovación de producto, de innovación de proceso, de innovación de los canales de distribución. Por tanto, para aumentar los precios, tenemos que trabajar muy claramente en las cuestiones del desarrollo de producto, del desarrollo de proceso y otras cosas que están ligadas al mercado. La otra cuestión que puede permitir el aumento de lucro es la reducción de los costos de producción. La reducción del costo de producción implica la eliminación de las pérdidas y implica mejorar las cuestiones, lo que nos tenemos hoy en los talleres y todas las fábricas en este momento. Pero ahora, en este momento de coronavirus, la capacidad es mucho mayor que la demanda, por ejemplo, en la industria automovilística. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar y buscar la lucratividad en una situación muy difícil. Y para esto es necesario volver a algunas cosas de la conceptuación básica del sistema Toyota de producción, perceber cuáles son las dimensiones de la competitividad que están en el libro del señor Skinner, ¿no? Que es muy importante para saber cuáles son las dimensiones de la competitividad que yo tengo que trabajar para ganar los clientes, porque ahora la situación es muy difícil. Mantener y ganar clientes ahora es muy difícil. Tenemos que saber si para alcanzar la meta de la empresa tenemos que trabajar con precios, con calidad, con el tiempo de entrega, con la flexibilidad, con la innovación o con el plazo cumplido. Y digo a ustedes ahora, en este momento, cuando las cosas de la demanda no están bien, las cuestiones centrales son la calidad. Tenemos que trabajar muy fuerte para que nosotros no podamos tener ningún problema de calidad con los clientes. Tenemos también que sacar la reducción del tiempo de atravesamiento, la reducción del lead time, la reducción del tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque si podemos hacer el tiempo de entrega menor que los competidores, podremos nosotros ganar mercado o por lo menos mantener nuestros mercados en este momento de crisis. Tenemos sin duda alguna que tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque como tenemos la situación probable de reducción de los lotes de producción, hay que tener flexibilidad en los problemas del cambio rápido y herramientas, el single minute exchange of time tools y otras formas, por ejemplo, de que podemos conquistar la calidad.
Diría a ustedes que en este momento calidad, tiempo de entrega y flexibilidad son cuestiones centrales para mantener y la innovación es muy importante para que podamos tener un buen futuro en esta organización, en nuestras organizaciones. Tenemos que percibir que con esta cuestión de la reducción del tamaño de lotes, los costos de complejidad aumentan mucho porque la variedad eleva el aumento de complejidad. Entonces tenemos dos cuestiones. Podemos tener reducción de costos por la cantidad, que es la estructura fordista, pero en este momento es muy difícil, pero tenemos que trabajar para la variedad, para poder atender los mercados con los productos pequeños lotes de producción, y esto está ligado con la cuestión de la complejidad. Entonces, tenemos que trabajar para disminuir la complejidad de los sistemas de producción. Así, pues, personas, tenemos que trabajar con las cuestiones de mercado. Estar haciendo algunos errores acá, porque no tengo todo el conocimiento tal vez que ustedes tengan, sin duda, en México, pero la mano de obra es más cara que los países desarrollados, más barata que los países desarrollados, disminuyendo esta diferencia a lo largo del tiempo, ¿sí? La industria mexicana se le toca por tener un sector automotriz muy fuerte, a Volkswagen, GM, Ford, Mazda, Audi, Honda, BMW, produciendo en este país. Son 9 clústeres automotrices en redes, por tanto, es un sector muy importante para la economía internacional, para los abastecimientos también, no solamente del mercado interno, pero del mercado externo. La perspectiva de producción, ¿no? Hay una excesiva concentración industrial, la ciudad de Monterrey, Guanajuato, Guadalajara, saben ustedes, la carga tributaria hasta 30%, y lo más importante para nosotros en esta cuestión, lo que estaba hablando, alta diversidad de productos y alta escala de producción, pero ahora la escala de producción tiene un problema en función de la crisis. ¿Cómo enfrentar entonces el mercado? Es muy importante entender que la situación de product al hacer la producción y mandar para el mercado se encerró en la primera y segunda crisis internacional de petróleo en 73-79. Ahora la cuestión es marketing, saber lo que los mercados quieren, lo que los distintos clientes y usuarios de ustedes quieren para traer para los sistemas empresariales y productivos, entonces atender la demanda del mercado, ¿no? Acá tenemos algún dado de North America Production, ¿no? Y los problemas que tenemos entre COVID y la cuestión de COVID, ¿ok? Que son dados importantes en este momento. Bueno, ¿cómo tenemos que trabajar? Yo creo que, como hablé para ustedes, tenemos una base en los sistemas Toyota de producción. En el contexto tenemos que tener en mente dos cosas muy importantes, que es, en mi punto de vista, las cuestiones principales del sistema de producción Toyota. Me puede leer todo el libro de Ono, todo el libro de Shingo, hacerlo traducido para Brasil, trabajar hasta 30 años, hasta 20 años con estas ideas. Que es el siguiente. Tenemos que tener humildad, porque la humildad es importante. No hay hombres que aprendan si no tienen humildad. Es una parte importante en este momento, hacer benchmarking con humildad, saber las cosas mejores que podemos tener, trocar, cambiar ideas con toda la persona. Pero no basta humildad, hay que tener una autoestima elevada, hay que gustar de nosotros mismos, acreditar en la creencia que podemos ser fuertes. Entonces, humildad de un lado y autoestima de otro lado. Fue el que hizo el presidente Kishiro Toyoda, del hombre que crió la Toyota Hispana en Dueven y que dio origen al grupo Toyota, debemos alcanzar a los Estados Unidos en 3 años. De lo contrario, nuestra industria no sobrevivirá. O sea, para sobrevivir la industria de México, para sobrevivir la industria brasileña, para sobrevivir la industria de Estados Unidos, hay que pensar que tiene que tener competitividad todo el tiempo. Y este es un punto importante. ¿Y cómo estamos ahora? Como habla el vicepresidente Taichi Ono en este momento, con una crisis enorme, la necesidad es la madre de las inversiones. Tenemos que salir mejor de la necesidad. Se necesita creatividad en la necesidad que nosotros tenemos que tener ahora. Todo está relacionado con el movimiento de materiales que es muy lento. O sea, nosotros tenemos que trabajar las mejores ideas de Taichi Ono y Shingo en este momento, lo que los americanos hablan Lean,
y que los japoneses hablan sistema Toyota de producción. Y acá tengo mi frase preferida, que está en el libro del señor Ono. ¿Cuál es la diferencia entre la ingeniería de producción tradicional y el sistema de producción de Toyota? Es una pregunta. Y usted está entendiendo que la ingeniería de producción tradicional nada más menos lo que el sistema de producción fordista taylorista. Y a esta cuestión socrática, greca, Sócrates, Platón, Aristóteles, hay que hacer preguntas buenas para tener respuestas buenas. La respuesta que saca el señor Taichi Ono es: la ingeniería de producción estilo Toyota es una ingeniería de producción generadora de lucro. La ingeniería de producción tiene que generar resultados económicos financieros para el financiamiento y para la economía de la organización en corto, en medio y en largo plazo. Por tanto, lo que está diciendo acá es que tenemos que subordinar las acciones técnicas a las cuestiones económicas. Tenemos que sacar las mejores soluciones a partir de las cuestiones económicas. Nosotros precisamos trabajar para el mercado, para las condiciones, para los distintos factores de producción, para la situación de capacidad ahora es mucho mayor que la demanda, y trabajar con el sentido económico, con lo mejor que podemos tener para el resultado de esta organización. Esto puede ser hecho, como voy a mostrar a ustedes en la secuencia, por la teoría de las restricciones, los cueros de botella y el mundo del engaño, el mundo de la ganancia, pero también hay que hacerlo en los mundos de costos. Por ejemplo, el World Class Manufacturing que viene de Yamashina es muy bueno, la cuestión de los desdobramientos de los costos para la operación. Y cuando hicimos el desdobramiento de los costos, empezando con la material, la materia prima, después con las cuestiones logísticas de entrada, las cuestiones del taller interno del taller, las cuestiones de la logística de salida, en los costos de atendimiento al cliente, cuando hicimos los desdobramientos en todos los flujos, vamos a ver en este momento lo más importante. Es una toma de decisión correcta, que es la toma de decisión que dijo a todos: ¿cómo lo puedo hacer ahora con mi toma de decisión para mejorar la ingeniería de producción generadora de lucro? ¿Cómo mejorar los resultados económicos financieros de la organización? Esto es la cuestión fundamental, no solamente hoy, pero en el futuro. Tenemos que tener cada vez más una visión económica de costos, de ganancias, los ingenieros de producción, los ingenieros mecánicos, eléctricos, para que podamos trabajar en la prioridad cierta, que podamos tomar las decisiones ciertas, porque los recursos son todo el tiempo escasos, y esto es la verdad que nosotros tenemos en la organización. Para trabajar tenemos dos ideas fundamentales en el sistema Toyota de producción. El sistema del pilar just-in-time, que es importante, que solo flujo de trabajo, y el sistema de producción Jidoka, que es la autonomía para parar la operación siempre que tenga alguna actividad que esté cerrada desde el punto de vista de calidad, que permite la separación de la actividad del operador y de la máquina, haciendo así la multifuncionalidad y reducir los costos, tornando el sistema infalible, que no tenga fallas y que permite el control visual. Como habló ustedes ciertamente, Guinato, tenemos una necesidad de estabilidad operacional. Esto implica en trabajar los temas para hacer la eliminación de pérdidas, calidad superior, menor costo y velocidad de entrega en este momento. Y la pregunta es: ¿qué hacen ustedes de verdad en relación a este tema? ¿Cómo poder, verdad es la palabra muy importante, cómo podemos pegar el mejor que tenemos de las cuestiones del modelo, por ejemplo, Toyota, y hacer los cambios? Y ven ustedes, y yo gustaría hablar esto, que nosotros tenemos que tener creatividad, tenemos que tener innovación. Esto acá es el framework, solamente una manera de ustedes pensar, pero en cada empresa es distinto. O sea, la aplicación de este modelo a diferentes talleres quedarán diferentes cuestiones y quedarán diferentes formas de hacer el trabajo. Por ejemplo, las cuatro principales
los cuatro pilares del sistema de las empresas de automóviles, de los automotrices, son el Fording, la intercambiabilidad de piezas. Ven ustedes que la intercambiabilidad de piezas vino de la industria de armas, no de la industria automovilística. La cuestión de la línea de montaje. La línea de montaje fordista es proveniente de la línea de desmontaje de los frigoríficos, de la Swift Armor, etc. La estructura de Just in Time vino del supermercado americano y la idea de Jidoka vino de la industria textil. Ven ustedes que todos los principales cambios que hubo en la industria automovilística, estoy hablando de intercambiabilidad de piezas, de la línea de montaje de la Just in Time, la Jidoka, vinieron de otros tipos de operaciones. Por tanto, viene la creatividad que el primer momento tiene Ford en la intercambiabilidad de la línea de montaje, y el segundo momento tuvieron los japoneses, ¿no? los Toyota y Sakishi, y también Kishiro Sakishi, los hombres como Toyota Tachoro, para traer ideas del supermercado americano y la de industria textil. Entonces tenemos que trabajar para hacer estas cambios. El segundo momento, personal, que yo creo que puede contribuir mucho en este momento, es, ustedes tienen un framework del sistema Toyota de producción, tienen el conjunto muy grande de posibilidades de trabajar acá con las técnicas, con el Value Stream Map, con las cuestiones de cambio rápido de herramientas, el Single Minute Exchange of Client Tools, de la cuestión de la automation, de la aplicación del concepto de tactic time, el concepto de para mejorar los fluxos de producción. Pero a nosotros de productores nos gusta trabajar con todas las ideas, no solamente con la idea de Lean, que es muy buena, pero no es la única y no es la mejor en todos los casos. Es una base de referencia, pero no necesariamente es la mejor solución para todos los casos. Tienen que acoplar otras ideas. Y nosotros acoplamos la meta, el concepto de Lee Goldratt y la Lee Goldratt en particular. Yo creo que dos libros de acá son importantes, la meta y la síndrome de Pajero, que presenta las soluciones que tiene de programación. El punto aquí ahora, señores, esta es una reflexión que gustaría de hacer con ustedes, que hacen ustedes de verdad en relación a los temas, es hacer una cuestión. Lo más importante ahora es comprender las restricciones. ¿Qué es las restricciones? Es todo aquello que impide a la empresa de conseguir llegar a la meta. O sea, la meta es ganar dinero hoy y en el futuro. La meta de la organización es el resultado hoy y en el futuro. Las restricciones pueden ser distintas. Pueden ser restricciones físicas, que son aquellos recursos que físicamente limitan el sistema de ganancia. Pueden ser internos o externos a la organización. En este momento, como la capacidad de producción en la mayor parte de los casos, claro que no es el caso, por ejemplo, de la industria de alimentos acá en Brasil. La industria de alimentos, la capacidad es menor que la demanda, pero en el sector de automóvil, el sector de muebles, el sector de calzado, todo esto, no tenemos limitaciones externas a la organización, que es la demanda del mercado. Bueno, también serie de restricciones políticas o de gestión. Nosotros estamos trabajando con paradigmas muchas veces que son viejos, que son los mejores paradigmas para hacer los cambios. Son las reglas y medidas que inhiben el sistema de continuar mejorando su desempeño a través de la explotación de las restricciones físicas. Son formas viejas de pensar, como habla nuestro amigo Shinjeu Shingo. Hay que cuestionar el status quo, hay que preguntar si el status quo está bien para hacer los cambios. Si todo está bien, no hay lo que cambiar. Nosotros no podemos cambiar aquí lo que nosotros vemos como problemas. Por tanto, muchas veces hay que cambiar la mentalidad de la organización. Yo sé todo, el mejor yo soy yo. No, tengo que hacer con humildad preguntas fundamentales. Estas restricciones no son físicas, son políticas o son la estructura de gestión, ¿no?, de la organización. Y restricciones paradigmáticas del comportamiento, creencias, suposiciones que llevan a los individuos a adaptar a seguir una política que limita la explotación de la restricción física. Entonces, estas son las restricciones, no necesariamente restricciones físicas. El problema acá
El mudar el paradigma tradicional que dijo que se optimiza las partes lleva a la optimización de la totalidad. Cada uno está en su función. Entonces, si ser bien su función, el todo se quedará bien. Pero esto no es verdad, porque la optimización de las partes restrictivas que el paradigma toque es lo que llevará a la optimización de la totalidad de la producción. Hicimos trabajo, por ejemplo, en la fundición Tupí, ¿no? Tenemos trabajo en Saltillo, en Ramos Arizpe, en la planta de Tupí. Nosotros hicimos la primera cosa, la optimización de las partes restrictivas del sistema. Sabemos nosotros que tenemos que oler para el todo para saber cuáles son las restricciones, y las restricciones aumentarnos, por ejemplo, la eficiencia de la obra o eficiencia equipment, que nosotros hablamos, índice de rendimiento operacional global. No precisamos aumentar el OEE en todos los recursos. Precisamos aumentar el OEE en los recursos críticos, que son o los cuellos de botella o los recursos con capacidad escrita, que están muy cerca del cuello de botella, pero son conjunturales, pero pueden impedir que tengamos buenos resultados en la organización. Por tanto, señores, tenemos que hablar de esto todo el tiempo. Hoy no hay ninguna duda que la restricción principal de la industria de la GM, de la Ford, de la Toyota, etcétera, es que la capacidad es mayor que demanda. Esto es la verdad hoy, ¿sí? Entonces, como tenemos la restricción de mercado, tenemos que pensar lo que la producción puede hacer para mejorar las ventas. Repito yo, como ustedes tienen una demanda mucho menor que la capacidad, ¿qué diría Skinner, los americanos más importantes de estrategia de producción, que escribí en 1969, el fundamental paper de Missing Link, la ligación que no tenemos nosotros hecha entre el marketing y la producción? Entonces, ahora tenemos que preguntar lo que la producción puede hacer, lo que la ingeniería de productos puede hacer, lo que la cadena de producción puede hacer para aumentar las ventas con margen de contribución, precio menos materia prima, lo mayor posible. Esta es la pregunta fundamental que nosotros tenemos que responder en el paradigma de las teorías de la restricción. O sea, la verdad, tenemos que tener la visión del mundo de ganancia. ¿Qué hago la teoría de restricciones? Aquí hace una analogía de la empresa con una cadena. La cadena tiene varios ellos de la cadena. Tenemos aquí el compra, la producción, el postventa. Si ustedes quieren saber cuál es el mundo de los costos, quieren saber cuál es el costo de producción, basta hacer la suma de todos los pesos de los dedos de la cadena y te dará el valor total de los pesos. La misma cosa, si ustedes quieren saber los costos, basta hacer la suma de la compra, de la producción, del desarrollo, de la distribución, de las ventas y marca, el postventa. O sea, la cuestión es que el costo tiene propiedades aditivas, se suma todo, ¿sí? Pero si ustedes hacen una tensión en la corriente, él la quebrará en el lecho más fraco, el cuero de botella, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber en cada momento del tiempo cuál es el elo más flaco de la corriente. Y el elo más flaco de la cadena de la corriente, ¿eso qué? Hoy, sin duda alguna, es la cuestión de la demanda, la cuestión de venta, la cuestión de marketing. Entonces, nosotros tenemos que trabajar todo para hacer una ayuda, una contribución significativa para que podamos tener buenos resultados en la estructura de ventas. Entonces, yo quiero decir para ustedes que hay dos maneras, dos paradigmas, dos visiones de mundo, ¿sí? Dos visiones de mundo que son distintas, pero que tenemos que traer todo el tiempo para la conversa. El mundo de costos, que defiende que si ustedes ser mayorías en todos los locales, será una mayoría general de los sistemas. No me gusta esta perspectiva. Tenemos que saber cuáles son los locales que realmente tengo que trabajar en los costos. Por ejemplo, usando el desdobramiento de la función costos y viendo cuáles son los costos que existe en la organización, pero no generan valor. Y el mundo de la ganancia es lo que hablo, es la necesidad de establecer una visión sistémica todo el tiempo para que saber lo que nosotros debemos en cada momento de tiempo trabajar. Si, por ejemplo, tenemos una capacidad
que en determinado momento del tiempo es menor que la demanda, tenemos que ir directamente a los cuellos de botella, hacer la pregunta, ¿podremos reducir los tiempos del cuello de botella? ¿Podremos aumentar el tiempo total de producción del cuello de botella? ¿Podremos aumentar el índice de eficiencia, número de equipamiento del cuello de botella? Porque una hora que ustedes pierden en cuello de botella es una hora que pierden en todo el sistema. Esto es una verdad. Cuando la capacidad es menor que la demanda. Pero ahora, señores, ahora tenemos que tratar de entregar lo que quieren los consumidores, lo que quiere la demanda de manera rápida, con un time bajo, con los costos más bajos posible, con la calidad 100%. Y, si es posible, ver lo que podemos hacer de innovación para hacer el atendimiento del cliente. Creo que no hay una contradicción central entre lo que habla los sistemas Toyota de producir el Lean Production y lo que lo habla la teoría de restricciones. Solamente que la teoría de restricciones tiene como una función fundamental la priorización de las razones. Donde yo voy a trabajar en distintas situaciones del tiempo, donde hay cambios en las varias funciones, y en particular la capacidad de la demanda. Esto es, podrá mejorar la toma de decisiones para usarlas de la mejor manera, las técnicas, las metodologías del sistema de producción de Toyota, si ustedes tienen la teoría de restricciones en tu mente, en tu mentalidad. Esto es un punto central. El peso de una cadena puede ser obtenido por la suma del peso de los eslabones, los elos, que nosotros hablamos que son los eslabones. Y el costo total de una empresa se dará a través de la suma de los costos de todos los departamentos. De esta forma, tanto el peso como el costo sigue la propiedad de adición, son sumatorias, ¿no? Pero la metáfora de la cadena parece dos mundos. La resistencia de una cadena no puede ser calculada a través de la suma de la resistencia de cada uno de los eslabones, puesto que ella se romperá en el eslabón más débil. Es el eslabón más débil el principal. Como la cadena, la habilidad de la empresa de generar riqueza será limitada a su eslabón más débil, o sea, a su restricción. Entonces, el ingeniero de producción, mecánico, eléctrico o los administradores profesionales generales de los talleres o los hombres que trabajan en el servicio, si tienen la idea de la teoría de las restricciones, es necesario pensar en los dos mundos. Y el mundo del engaño, y el mundo del engaño depende solamente de los eslabones más débiles de la corriente. En este caso, y ahora, sin duda alguna, la demanda. Y en otra situación, en el mundo de engaños, tenemos que trabajar de manera distinta, quedando para descubrir todo el tiempo los eslabones más débiles. Pero si estamos en el mundo de costos, es distinto. Para disminuir los costos, tenemos una propiedad de adición. Tenemos que saber cuáles son los costos que nosotros tenemos y que no tienen sentido en la organización, porque son pierdas. Pierdas son solas actividades que generan costo, pero no adicionan valor a la producción. Estos costos que son pierdas, tenemos nosotros que retirar de la organización. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la maximización de los óptimos locales nos llevará a la maximización del óptimo global del sistema. Y a meter una empresa, sin duda alguna, aumentar la generación de dinero hoy y en el futuro. Para aumentar la generación de dinero hoy y en el futuro, hay que aumentar la satisfacción de los clientes hoy y en el futuro. Esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Tenemos que tener foco en aumentar la satisfacción de los clientes por un simple motivo. Son los clientes que hacen las compras. Son los clientes que hacen con que mi empresa pueda sobrevivir en la crisis. Entonces, tenemos que cuidar todo el tiempo por la satisfacción de los clientes, hoy y en el futuro. Y en particular hoy, esto es muy, muy importante. Y no podemos en este momento de crisis, personal, pensar en que tenemos que tirar todos los importantes activos de conocimiento, que son los activos de personas, los colectivos, las personas que de la metodología, de el conocimiento, lo que el control de calidad total habla del activo de conocimiento. Por tanto, tenemos que en este momento cuidar de los empleos, cuidar de la salud de los trabajadores,
cuidar de todas estas cosas, porque el más importante, no podemos tener duda, es la salud humana. No tiene sentido que tenemos ganancia y muertes. No, queremos tener ganancia, pero con personas con salud, ¿no? Que es el principio fundamental también del sistema Toyota de producción, la teoría de restricción. Entonces, tenemos que satisfacer a los empleados hoy y en el futuro, porque son los empleados que irán a hacer la construcción de la producción, irán a aumentar la satisfacción de los clientes hoy, y la satisfacción de los clientes aumentará la generación de dinero hoy y el futuro. Por tanto, señores, nuestro posicionamiento de la productora en este momento es hacer una mirada muy fuerte sobre la problemática general. La problemática general, sin duda alguna, es una cuestión que te coloca en el primero slide. O sea, no es el más fuerte ni el más inteligente que sobrevive, sino aquel que más se adapte a los cambios. Tenemos que trabajar con flexibilidad, aceptar la realidad de la pandemia y hacer los cambios necesarios en este momento histórico, porque lo que hicimos hoy irá a llevar a que nosotros vamos a tener en el futuro. Entonces, el primer momento. En el segundo momento es usar la teoría de restricciones para saber lo que hoy son los elementos más débiles de la cadena. ¿Cuáles son los eslabones más débiles de la cadena de trabajar? Y yo digo a ustedes que es el cliente, que es la demanda. Y para trabajar con ellos, lo que precisamos yo, reducción de costos de esas personas, el menor precio posible, la reducción del tiempo de atravesamiento lead time, pues tenemos que tener calidad 100% todo el tiempo y tenemos sin duda alguna que hacer todas las cosas y el plazo, ¿sí? Eso es central. Esto se queda muy claro acá. Tenemos que aumentar la relación de dinero y esto será posible en este momento por la satisfacción de clientes. Y tenemos que cuidar de los empleados. Y después de tomar la decisión sobre esto, que es las decisiones que nosotros tenemos que tomar, es claro que cada empresa, cada taller tiene sus distinciones, pero después de tomar esa decisión, vamos al sistema Toyota de producción, el framework mejor que nosotros tenemos, que también tiene el nombre de Lean, vamos a ver lo que de conjunto de metodologías en este momento puede realmente generar plata hoy y plata en el futuro, o sea, alcanzar la meta de la empresa. La meta de la empresa que es medida por el ingreso neto, el retorno de investimiento, el retorno de la inversión, ¿no? Nosotros hablamos de investimiento y el caja. Entonces, tenemos que percibir a esos indicadores globales que nosotros tenemos en la organización. Acá ficará por ustedes todas los slides, entonces podrán ver con calma todas las cosas que están colocadas, las cuestiones del óptimo, la ligación entre la ganancia, inventar los gastos operacionales y los indicadores. No voy a trabajar acá. Entonces, el punto de la teoría de restricción, en primer lugar, identificar las restricciones. Es muy importante explorar la restricción y después subordinar todos los demás a la decisión anterior. Entonces, si la decisión del mercado, si tenemos que mantener los clientes que tenemos hoy y avanzar sobre los clientes, y si tenemos la capacidad menor que la demanda, la restricción está en el mercado. Explorar las restricciones, ver lo que los distintos clientes quieren de nosotros, cuáles son las dimensiones competitivas, costo, plazo, tiempo, lead time, la cuestión de calidad. Y subordinar todas las decisiones a la decisión anterior. O sea, si el cliente es el centro, si tenemos capacidad, la producción tiene que atender a la necesidad del cliente. La cadena de producción, los fornecedores, todo tiene que hacer o qué? Tiene que atender los clientes de esta organización. Y es llevar la restricción, o sea, hacer con que podamos mejorar las entregas, las cantidades para los clientes para mejorar nuestro desempeño. Y si las cosas cambiaran, si la restricción y el futuro para cambiar, volvemos a identificar las restricciones. Este ciclo son los ciclos, la metodología de la teoría de las restricciones, que es muy importante en momentos de crisis, porque tiene una cosa muy importante, ustedes pueden mejorar
el proceso de tomada de decisiones. Bueno, no voy a hacer más provocaciones, tengo más cosas ya de acá, pero tengo una preferencia por oír las cuestiones de ustedes. Voy apenas decir que el sistema Toyota de producción, es la traducción, la fuente es Taichuano, el sistema Toyota de producción, además de la producción en gran escala, es una traducción en portugués por la editora Buque. Todo lo que hacemos es mirar la línea del tiempo. A partir del momento en que el cliente nos hace un pedido hasta que se hace efectivo el pago. Reducimos la línea del tiempo eliminando las actividades que no a nadie mayor. O sea, lo que estamos hablando para ustedes es que esto es general y que en este momento, usando la teoría de las restricciones y el sistema Toyota de producción, nosotros tenemos que trabajar para reducir los tiempos de atravesamiento, los lead times de las estructuras de producción. Tenemos que tener calidad en mente todo el tiempo, porque ahora calidad es definitivo. Si fuera posible, hacemos innovaciones en el relacionamiento con los clientes, innovaciones en los productos, trabajar para reducir los costos de materiales, de mejorar la manera de los costos de logística, de distribución, en los costos de entrada, ¿sí? Reducir mediante la reducción de los desperdicios sin valor agregado. O sea, trabajar para la eliminación de las esperas. Trabajar muy fuertemente ¿para qué? Para la eliminación de la espera del lote y de los lotes esperando por el procesamiento. La pregunta fundamental para esto, para reducción del lead time es ¿por qué paró? Paró, ¿por qué? Esto es la pregunta que nosotros tenemos que hacer ahora en este momento para atender las necesidades. No voy a entrar acá en cuestiones técnicas, porque yo creo que ustedes tienen conocimiento, pero puedo sin duda alguna sacar algunas respuestas para ustedes. Si usted quiera, yo hablo más una vez. Gracias por su atención. Gracias al señor Jader, que hicieron a mí la invitación, ¿no? Que la verdad fue también hecha por el señor Paulo Ginato, que es un concurrente, pero una persona muy amiga. Nosotros, la Produttari, la Linway y la Chevrolet, nosotros somos parceros, trabajamos duramente en conjunto para mejorar las cosas de la vida y el mundo. Y yo estuve algunas veces en México, ¿no? En las últimas veces trabajando en la Fundición Tupí, en Saltillo, y también en Ramos Arizpe. Tenemos una cosa muy importante para decir a ustedes. Nos gusta mucho lo mexicano, a mí me gusta mucho lo mexicano, toda la cultura que ustedes tienen, que no es una cultura de corto plazo, que viene desde mucho tiempo, los aztecas y todo, y tengo certeza que si podemos nosotros contribuir para México, o haremos, porque tenemos para hacer. Somos de la América Latina, tenemos condiciones muchas veces parecidas y nosotros tenemos que mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos. Y esto solo podrá ser hecho si tuviéramos en consideración la competitividad de las industrias que están instaladas en nuestros países, sean nacionales, sean empresas transnacionales. Es importante que la competición sea fundamentalmente bien hecha en el país para que los empleos vengan y para que venga un futuro mejor que lo que vemos en el pasado. Muchas gracias, señor Jader. Estoy a disposición de ustedes para las cuestiones que acharen puedo dar explanación. ¿Sí? Excelente, Junico. Excelente tu conferencia. Me encanta escuchar de este tema, que sabemos de la importancia de que las empresas deben trabajar precisamente con más la esencia de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de sistema Toyota de producción, cuando hablamos de Lean, muchas empresas no logran implementar porque piensan que nada más voy ahí, pongo una herramienta, luego se va a funcionar. Entonces sabemos de la importancia de toda esta historia, toda esta magnífica carrera que tú tienes ahí en tu
tu compañía en todos los países que visitas. Entonces, es importante que todos nosotros pudiéramos entender con claridad lo que platicó, tu plática, ¿no? Lo que ha platicado. Tu visión, así como por dónde andaras, ¿cuál es así como una visión? Porque muchas empresas han intentado implementar y todos hablan de aumentar la productividad, todos hablan de la eficiencia, pero pocas empresas logran. Muchas empresas dicen, no, pues ya intenté y no logré aumentar mi productividad. Ya intenté, pero no funcionó. ¿Cómo transmitir esta esencia a nuestra industria para poner más ánimo de regresar ahora post-COVID aplicando nuevas herramientas? Porque yo he escuchado a algunas empresas que van a regresar, pero pues, no han cambiado su forma de pensar. Piensan que van a regresar de una forma sencilla. Pásanos tu visión, así como de hecho las empresas tienen que dar el upgrade ahora en el regreso. Claro, yo tengo una respuesta a ustedes, que es una respuesta que se da en dos momentos, pero hay una interrelación muy grande entre estos dos momentos. Hay que sacar la diferencia entre el largo plazo y el corto plazo, ¿sí? Porque muchas veces el largo plazo y el corto plazo no hablan la misma lengua. Uno habla portugués, otro español, otro inglés. Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Y yo voy a intentar hacer la vinculación, ¿eh? La interdependencia entre estas dos cuestiones. Cuando ustedes hablan de los sistemas Toyota de producción, de Taichung, de Chingeu, de Licker, toda la cosa de Lean Production, el pensamiento de este hombre es de largo plazo. ¿Sí? ¿En qué sentido de largo plazo? Voy a hablar a ustedes tres de las principales, de los más importantes cuestiones del modelo japonés. El control de calidad total, todo cual control, que es el cerebro de la operación de Japón. El Total Product Maintenance, la manutención productiva total, que es el músculo de la operación. Y el sistema Toyota de producción, que es el sistema autonómico de la organización. Esta es la visión de WCM, por ejemplo, que es una visión muy importante en estas cosas todas. Tanto el control de calidad total, cuanto la manutención productiva total, cuanto el sistema Toyota de producción, tienen una visión de largo plazo, ya. Largo plazo. Trabajan con la siguiente cuestión. Tenemos nosotros activos de capital, que son las adquisiciones de los equipajes, de todo esto, de la construcción de los predios, y usted tiene los activos del conocimiento. El activo de conocimiento es de dos tipos. Una parte está en las personas, la otra parte está en la metodología que Jader y la empresa Shederly detienen con mucha experiencia de todo, ¿sí? La metodología, persona y metodología. La idea de largo plazo es aumentar el activo de conocimiento con formación de personas en profundidad, lo que Dimen hacía conocimiento profundo, no conocimiento simple, pero conocimiento profundo, ¿sí? Y en la metodología, que es de la organización, trabajar con esto mucho tiempo. Ustedes con esto conseguirán mejorar la utilización de los activos de capital, ustedes conseguirán mejorar su activo de conocimiento, pero esto es una visión de largo plazo que ustedes tienen que tener. Sí, ya, esa es la primera cuestión. Pero el mundo occidental que nosotros vivimos, Estados Unidos, México, Brasil, nosotros hicimos un pensamiento de muy corto plazo, ¿sí? Entonces hay una contradicción de bases, que no es una contradicción cualquier, es una contradicción muy fuerte, porque las personas de Estados Unidos piensan en el caja, en Brasil piensan en el caja, en México piensan en el caja. Y si ustedes fueran a pensar en las cuestiones
de los sistemas de producción de la Toyota, lo más importante acá es el retorno de la inversión. Entonces, algunas decisiones que no son de corto plazo, pero que tienen retorno de inversión, serán hechas con mucha tranquilidad en Japón, pero no serán hechas acá. Entonces, esta contradicción, que es una contradicción real, ustedes tienen que trabajar con esta, los estrategistas, las personas que hacen la estrategia. Y que yo hablo de mi conocimiento. Y acá que entra la teoría de la restricción. La teoría de la restricción en pensamiento occidental viene de Israel, tiene un pensamiento de corto plazo y de largo plazo, ¿sí? Si usted consigue la estabilización del taller muy rápidamente, con las metodologías, por ejemplo, la IJUN, que es el sistema de producción, o la metodología de programación de la teoría de restricción, y trabajas fuerte en los eslabones, en los cuellos de botella, puedes tener resultados más rápidos, puedes tener en cuenta resultados económicos financieros mucho más de corto plazo. Y estos ganos de corto plazo pueden servir de inversiones para tener en mente los cambios necesarios y el largo plazo. Esta es la cuestión central. La mentalidad para hacer la ganancia de acuerdo con el sistema Toyota de producción, tienen que pensar a largo plazo. Pero muchas veces los empresarios, las personas que detienen la organización, no tienen este tipo de visión. Y esta contradicción tiene que ser tratada por nosotros, por Ginato, por mí, por ustedes, por las personas, los espectadores que nos brindan con su escucha, ¿sí? Para que podamos tener la combinación de estos dos estudios. Porque no hay Toyota Production System, no hay Lean Production, que si ustedes pensar solamente en un, es una jornada, es un camino, es un proceso, y esto tiene que todo el tiempo permitir a las organizaciones los resultados. En este momento tenemos que pasar ya en atender a los clientes con lo mejor que tenemos para poder volver rápidamente nuestras ganancias en las partes, ¿sí? No, excelente, de acuerdo, 100% de acuerdo. Tenemos mucha experiencia también aquí, principalmente, tenemos proyectos en Brasil y tenemos proyectos en México. Y muchas empresas que hablan de esta manera, necesito resultados ahora, no voy a hacer inversiones de largo plazo, pero como tú dices, son dos pilares. Primero, tener herramientas y sistemas para lograr el éxito, ahorros, y de una forma prácticamente de financiar el largo plazo. Sí, aquí tenemos también un proyecto que estamos metidos con un grupo de japoneses. Y precisamente estos japoneses nos comentan de la dificultad de la visión oriental con la visión acá de nosotros del occidente. Entonces, cuando ellos hablan de la esencia de las cosas, muchas veces nosotros no entendemos cuál es la esencia. Entonces, por eso muchos se quedan desesperados porque no alcanzan a comunicar. Imagínate, japoneses en todo el mundo intentando capacitar y convencer a las personas de la inversión de largo plazo. Entonces, eso es mucho común y nosotros definitivamente tenemos que pensar de una forma diferente. Si hay una pregunta aquí de un asistente, ¿cuál es la dificultad que se encuentra en la implementación de las metodologías de Toyota Estados Unidos, México y Brasil? ¿Qué encuentran de dificultad en la implementación de las metodologías? Si tú tienes una opinión, precisamente de las empresas aquí del occidente, ¿no? Sí. Dos cosas haciendo la complementación de la cuestión anterior y al mismo tiempo trabajando con ustedes sobre esta cuestión. Mi doctorado es cómo combinar la teoría de restricciones del sistema Toyota de producción, ¿sí? Pero existen dos distintos mundos. El mundo técnico-económico es uno que yo hablo que es el mundo uno. Y las cuestiones culturales
y del poder, que yo hablo que es el mundo 2. Yo hice la disertación y hablé, no estoy y no voy a tratar del mundo 2, del problema del poder y del poder de la cultura. Voy a hablar de las cuestiones técnicas, de la posibilidad de hacer trabajos conjuntos entre el Toyota, teoría de las restricciones y el sistema Toyota de producción. Mi doctorado en 1999, la primera persona que habló de esto en Estados Unidos hizo un artículo en 2003, ¿sí? Y técnicamente, Jader, no hay ningún problema en hacer trabajos conjuntos en la teoría de restricciones sistema Toyota de producción. Pero hay diferencias muy amplias en el campo de la cultura, y el campo del poder, y el campo de las distinciones que nosotros tenemos en varios lugares del mundo, ¿sí? Entonces, esto es un punto preliminar. Ahora vamos a la cuestión. Tuve oportunidad en el pasado de hacer 16 horas de encuentro con la Toyota de Brasil, ¿cierto? No la primera planta de la Toyota que hacía el Bandeirantes, que es muy antigua. Fue la primera operación del Toyota Overseas del mundo, ¿sí? Pero ahora en el taller nuevo, ¿sí? Y hace los coches modernos, ¿sí? Y hablé con ellos en este momento. Lo que estaba preocupando a los japoneses era la cadena de los fornecedores, porque tenía que hacer que la cadena de fornecedores entregase just in time, Kanban, en la línea. Y los fornecedores son muy distintos de la situación del Toyota City, que todos están a 40, 50 kilómetros de la producción. Y querían saber de nosotros, hablamos mucho sobre esto, cómo tratar el problema del fornecimiento. Porque la planta de ahora tiene apenas algunas producciones, ¿no? que son la línea de pintura, la montaje en bruta, la línea de pintura, la montaje final, ¿sí? Y las otras cosas se quedan los fornecedores. Entonces, un problema muy importante en todos los casos que Toyota y cualquier empresa del mundo tiene, pero Toyota en particular, es la cuestión del suprimiento, la cuestión de la cadena de los fornecedores. Eso es una cuestión central. En la operación de NUMI en 84, de la joint venture con General Motors, la Toyota en la secuencia hizo el Toyota Supplier para hacer el desarrollo de la cadena de fornecedores en Estados Unidos. Entonces, esto es un problema central. De otra parte, la Toyota es una empresa muy inteligente. Cuando entró en Brasil, en la fábrica de Indaiatuba para hacer el Corolla, no hizo como hicieron las otras montadoras mundiales. Hizo una planta con takt time de 16 minutos, una planta muy pequeña para los padrones generales. ¿Por qué? Porque no había demanda para todas las operaciones, porque los coches el mercado para los coches no era el mismo. Y si ustedes pudieran tener problemas, podrían sacar la planta muy rápidamente. Pero Toyota con el Corolla andó muy bien, hizo la ampliación de la planta, trabajó con la cadena de los fornecimientos y se quedó bien en Brasil. Y tiene una operación lucrativa en Brasil. Esta es una cuestión central. Pero ustedes tienen que oír las cuestiones del punto de vista cultural. Yo, hablando con una persona de México, digo eso. Es muy importante leer Darcy Rivero. Darcy Rivero es un sociólogo que hace la historia, hizo un libro sobre la historia del mundo y sobre la historia de América. Acá tenemos 3 pueblos. Los primeros son pueblos nuevos, como Brasil, donde ustedes tienen una miscigenación muy grande entre indios, negros, blancos. Es una cultura. La segunda cultura de los Estados Unidos, que es una cultura de trasplantación. O sea, los colonos que estaban en Inglaterra se quedaron en Estados Unidos. Es otro tipo de cultura, distinto de esto. Mucho más individualista, por ejemplo, que Brasil, en un conjunto de cuestiones. Y México es lo poco testemunha, porque muchas veces los invadieron, pero la cultura se queda fuerte todo el tiempo. No ocurrió la miscigenación. Es otro tipo de persona que tiene México. Si usted es un gestor de la producción y trabaja con distintas realidades,
piensa que las personas son las mismas, piensa que las culturas son las mismas. Eso es un error muy, muy grande. Las técnicas son las mismas, la casa del framework de la Toyota es la misma, la teoría de las restricciones es la misma, pero la cultura y el poder son distintos. Y nosotros tenemos que olvidar esas cuestiones, saber las cosas buenas que podemos tener en México o en Estados Unidos o Brasil y usar lo mejor que tiene esta cultura para poder hacer la implementación. Pero uno de los errores que muchas veces ocurre es que ustedes se van de un país A al país B y no lo comprenden, no captura la cultura y el poder de las organizaciones en otro país. Esto es un tema también muy importante. Sí, de acuerdo, perfectamente. Sí, el tema de desarrollo de la proveeduría es un tema muy fuerte. Incluso aquí en el clúster de Guanajuato, ahí nos escucha ahora el director general del clúster, Alfredo. Incluso aquí el clúster automotriz de Guanajuato ya está implementando un proyecto de desarrollo de proveeduría precisamente para eso, para que la mercancía, los materiales lleguen a tiempo y no afecta tanto la eficiencia productiva, ¿sí? Y sí, la cultura es fundamental. No podemos pensar que va a ser los mismos resultados. Creo que esa es la esencia, porque hay un proyecto que se llama JICA, este proyecto, donde los japoneses vienen a desarrollar y mejorar precisamente los proveedores para las industrias japonesas fuera de Japón. Entonces creo que ahí también, ahí está la inteligencia de que las armadoras japonesas fuera de Japón pueden lograr una productividad, garantizar su productividad en términos de proveeduría. Entonces, ¿y tú cómo ves a nivel, tu visión a nivel mundial, en qué nivel se encuentra la proveeduría hoy de la industria automotriz en términos de cadena, en términos de todos pensar igual para que el resultado final se dé bien? ¿Tú podrías calificar así, en base a tu experiencia, en Brasil cómo estamos o otros lados, otros países, cómo estaría el nivel de desarrollo de la proveeduría para facilitar la producción? Kader, yo voy ahora para hacer para poder hablar en español bien, voy a hacer una pregunta para usted. ¿Cómo hablan camiones en español? ¿Camiones? Sí, camiones. Camiones. Autobús. Ómnibus é ônibus, certo? Autobuses são ônibus. Autobuses. E máquinas agrícolas? Assim como disse, igual. Máquinas agrícolas. Sí. Puede ser, se entiende fácil. Vamos lá. Eu quero que entenda bien esta exploración. Hay dos mundos distintos en la industria metalmecánica. El primero es los automóviles leves, los coches, las camionetas. Estos son gran volumen de producción. Y los proveedores, nosotros hablamos en Brasil, es como si fuera un baile, que nosotros hablamos baile de gafiera. Y baile de gafiera que es muy bueno. Las personas que están no quieren salir, pero las personas que no están quieren entrar, pero no pueden. Entonces, en los vehículos que ustedes tienen gran escala de producción, coches, la gestión de los proveedores es mundial. Dana, GKN, Fras-le y las gestiones son fornecedores mundiales. Entonces, hay pocos fornecedores, pocos proveedores y son mundiales, ¿sí? Si ustedes hacen un sistemistas de la General Motors acá en Porto Alegre, en mi estado, la federación, los proveedores son los mismos de la GM mundial en otros locales del mundo. Y no hay mucho espacio para empresas nacionales. Es una situación. La segunda situación es camiones, ómnibus, máquinas agrícolas. Estas cosas tienen lotes de producción pequeños. Entonces, los proveedores no son mundiales, son proveedores nacionales. Y hay espacio para los proveedores nacionales
que muchas veces no tienen las mejores condiciones para hacer un buen provimiento que es necesario para estas empresas. En este caso en particular, con la escala baja, hay una necesidad muy grande de hacer el desarrollo de los proveedores, porque los proveedores son la misma cosa que la empresa. Hablo ya de la cuestión de la ingeniería de producción lucrativa. Trabajo bastante con la matriz del posicionamiento estratégico de materiales para saber el posicionamiento de los materiales en los productos finales. Es una metodología proveniente de los Estados Unidos de América, ¿sí? ¿Qué puedo decir a ustedes sobre este tema? Si ustedes hacen una reducción, hola lo que estoy hablando ahora, de 5% de no materiales, 5% de no materiales, de costo de materiales, y también los stocks, para ustedes tener el mismo valor de que tenía esta ganancia con el 5%, tienes que vender de 37 a 40% más ni el mercado. Lo que es más fácil, hacer la reducción de los costos de los materiales con el desarrollo de los proveedores. Hoy, en el momento de crisis, aumentar 30, 40, 50% las ventas. ¿Por qué? Porque los costos de proveedores, como se tienen los precios, menos costos de proveedores, veces toda la cantidad producida. Entonces, los costos de proveedores son fundamentales para el desarrollo económico y financiero de la organización. No sé si me faço entender. Entonces, tenemos cuestiones de calidad en la cadena de proveedores, en particular en las cuestiones para camiones, ómnibus y máquinas agrícolas, en cualquier local del mundo. ¿Sí? Brasil no es distinto, México no es distinto. Y esto es una situación que tiene que trabajar porque nuestros proveedores de Brasil, yo lo conozco México con detalles, tienen que ser bastante desarrollados para poder hacer las cosas bien, hacer lo que los vehículos leves ya hacen, sistemistas, pocas empresas sistemistas, porque si ustedes ven a la cadena de ómnibus, la cadena de máquinas agrícolas, las cadenas generales de baja producción, no son sistemistas, hay muchos proveedores, y con muchos proveedores ustedes tienen mucha variabilidad, y con mucha variabilidad es muy difícil hacer la gestión de los proveedores. Esto fue la razón, porque la primera cuestión que la Toyota Brasil trató directamente, y yo tuve condiciones de hablar con ellos sobre esto, fue el desarrollo de los proveedores en Brasil. Usando técnicas como el Milk Run, como porque no tiene escala de producción, no podría ser sistemistas, entonces hicieron 3 rutas distintas utilizando el Milk Run en Brasil para la producción del Toyota Corolla en Brasil. Es mi posición, ya. Son muy distintos vehículos leves y vehículos lo que hablamos acá pesados. Yo creo que es lo mismo ahí. No, pues excelente. Sí, aquí sabemos que México ya ultrapasó Brasil en producción de carros. Antes Brasil estaba bien posicionado como líder de la América y ahora acá ya es un mercado mucho eficiente. Muchas fábricas armadoras se instalaron aquí en la República Mexicana. Y sí es un gran reto de la proveeduría de eficientar sus procesos, de entregar pues, a tiempo con la calidad que se requiere. Si lo platicamos del OE en cadena, sería creo que una buena manera de ir midiendo toda la cadena, ¿no? Si medimos internamente o toda la cadena de proveeduría con un indicador que es un indicador clave que se podría saber en qué nivel se encuentran cada uno, el OE podría ser un indicador clave y medir toda la cadena con el mismo indicador. Sí, creo que hay mucho espacio acá para mejorar eso. Ya tiene una proveeduría buena, pero creo que a nivel Tier 2 podría trabajar más fuerte. Y por eso va el programa de Cloud para desarrollar y hacer con que la cadena sea más eficiente y de una forma favorecer la industria armadora. ¿Sí? No, pues muy buenos comentarios. Es una charla que podría quedarse horas y horas, ¿no, Junico?
que es un tema muy apasionado que cuando hablamos de todo este tema de la industria automotriz. Una otra preguntita, otro comentario. ¿Cómo tú calificas o si tienes una visión o una información en términos de eficiencia, en términos de productividad? ¿Cuánto, no sé si vas a saber, pero el mínimo que la industria ahora cuando regrese post-COVID debería poner como meta de eficiencia o del propio indicador de OE, que como poner como una meta agresiva ahora que regresar con muchas ganas para que pudiera tener una referencia de eficiencia productiva? Sí. Gader, yo voy a responder la segunda pregunta de ustedes, más voy a hacer una breve complementación de la anterior, ¿sí? Productare trabaja hace 3 años con el desarrollo de proveedores de la John Deere, ¿sí? La producción de máquinas agrícolas, yo creo que el segundo del mundo es acá en Brasil. Entonces, el desarrollo de fornecedores tenemos que tener en cuenta, ¿no?, más que la cuestión de la calidad, porque en general las grandes empresas tienen un hablar sobre la cuestión de costos, la cuestión de calidad y la cuestión del atendimiento, ¿sí? Y cuando ustedes van al proveedor, ya es necesario trabajar para que tenga un resultado económico financiero más amplio, para que no solamente entregue costos para las empresas mayores, el tiempo en plazo cierto, ¿sí?, y costos, la calidad buena, como también pueda ser competitiva para tener largo plazo. Y el problema es que cuando tiene crisis, la cadena de proveedores puede ir el fondo del pozo y no volver. Y esto es un problema muy importante. Entonces hay que tener un hogar muy estrecho para las gestiones de los proveedores en la crisis. Ahora es un momento para los vehículos pesados muy importante de olear con muy cariño, mucha calma a que todo el proveedor. Esa es una recomendación para que yo podría dar para ustedes. Es una cuestión muy importante. La cuestión de eficiencia, ya, yo escribí un libro sobre esto, pero es en portugués. No, pues hay que hacer en español también. Sobre lo que hablo, la gestión del puesto de trabajo. Tenemos también un software, habla EFACT, y hace en la estructura del Manufacturing Execution System aquellas cosas que están en mi libro, ¿sí? Entonces hay una conexión entre estas dos cosas. Entonces, durante mucho tiempo, porque trabajé mucho tiempo también en costos, a costas, trabajé en este libro y una cuestión central en este libro es el problema de la eficiencia, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen el mecanismo de la función producción, ustedes tienen el flujo de material y el tiempo y el espacio, ustedes tienen las máquinas y ustedes tienen las personas. Son 3 cosas distintas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se va a hacer la medición de eficiencia, hay que hacer una pregunta. ¿De qué ustedes están hablando? Si ustedes están hablando de la máquina, entonces ustedes tienen el overall efficiency equipment, lo que hablamos de índice de rendimiento operacional global. Y en este caso, nosotros tenemos que tener eficiencia muy alta. Tenemos un turno, 2 turnos o 3 turnos, porque hay una distinción muy importante. Y el cuello de botella, ustedes tienen que trabajar todo el tiempo. Entonces, ustedes tienen el tiempo de las cantidades dividido por el tiempo total. El tiempo total tiene que ser 3 turnos, que es el máximo, y el cuello de botella. Pero todos los otros recursos que no son cuello de botella, yo tengo que multiplicar el tiempo de cantidad y en bajo no tiene todo el tiempo. Tiene solamente el tiempo que ustedes hizo la programación para trabajar. Y esto es muy distinto del tiempo todo. Si ustedes tienen programación de 8 horas, de 16 horas, 24 horas o 4 horas, no le interesa. Porque ustedes, será la siguiente pregunta. Lo que estoy agregando y el tiempo que estoy programando.
Esto es el más importante. Entonces, si usted está en crisis o no está en crisis, lo que cambia es el tiempo del numerador, ¿sí? Entonces, debo tener el OE muy alto todo el tiempo. En la crisis y en la no crisis, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión importante. Pero si ustedes colocan el tiempo fijo y cae la demanda, obviamente el indicador cae, pero esto no está cierto. Tiene que hacer cambios en la medición del indicador. En mi libro hace una exploración que creo yo es clara de esta cuestión. Eso es una cosa. Ahora, si ustedes se van a pensar en la eficiencia desde el punto de vista de los trabajadores, la medición del OE no es el camino. Ustedes tienen que medir, la verdad, cuál es el grado de multifuncionalidad que ustedes tienen en diferentes locales de trabajo, ¿no? Y esto significa el tiempo de producción a veces cantidad, o sea, el mismo inicio, pero cuando ustedes se van para abajo, es el número de personas veces la jornada de trabajo. En este caso, ustedes no están haciendo el análisis de la máquina, está haciendo el análisis de la productividad de los trabajadores. Y hay muchas veces no es hecho de manera correcta. En mi libro hablo muy ampliamente de estas cuestiones. No sé si esto es bueno para discutir a la distancia, porque es un problema de ingeniería técnica, pero ya que me hicieron la pregunta, yo intenté responder de la mejor manera que pueda hacer. Sí, sí, no, excelente. Sí, el tema de ingeniería es algo encantador. Hay una pregunta que pregunta precisamente cuál sería el nivel de OE que tú imaginas que una buena industria pues, de proveedoría o de automotriz podría ser un buen nivel. ¿Cuánto? Un OE sería el ideal. La respuesta nuevamente ya. Yo tengo más de 800 máquinas catalogadas en OE. ¿Sí? Una cuestión que el método general habla que usted que tiene 85%. No me gusta esta idea, porque es una idea general. La pregunta es ya, de lo que usted está hablando. Si hablas de una estamparía con prensa, de estos trozos todo, es imposible 85%, muy difícil. Porque son pequeños lotes de producción, una variedad enorme. Entonces, en este tipo de situación, si ustedes llegan a trabajos a 65%, 70%, estás muy bien. Pero si ustedes tienen un robot automático de última generación, que haces dos diferentes variedades con cantidad grande, 85% es muy poco. Tiene que ser 95% el valor del benchmark. Entonces, lo correcto, Jader, es que para distintos equipajos tienes diferentes benchmarks. Dice el correcto desde el punto de vista de que el productor piensa de estas cosas. ¿Sí? Como yo tengo muchas máquinas, yo sé, entre prensas, por ejemplo, hay distintas prensas. Entonces, son distintos equipajos que tienen diferentes desempeños en la organización. Por tanto, no tengo una respuesta para ustedes directa. Si es una empresa que produjo, por ejemplo, estamparía solamente, 70% es un número muy bueno, 60% es un número bueno, 50% es medio, 30% es bajo. ¿Sí? Entonces, es una situación. Pero si es usinaje, es otra cosa, otros valores. ¿Sí? Maquinado. Si es maquinado, es otro valor. Las estructuras de maquinado tienen que tener eficiencias más altas. Así es. Es la respuesta para ustedes. Sí, depende del segmento que trata de producir cada negocio. Sí. Nosotros usamos así como una idea de promedio, de poner todos los segmentos, poner todos,
una suma y hacer un promedio que una empresa no debería tener menos que 75%. Esa es una visión nosotros de Chevrolet, que es un promedio, obviamente, cuando es robot es más alto el número que se puede exigir. Cuando es trabajo más, así como tú dices, con mucha secuencia, poca secuencia, pocos volúmenes, es otro número. Nosotros internamente usamos como un número de OAE promedio, que 75% es, las empresas deberían enfocarse a 75%. Tenemos muchas industrias aquí de Tier 1, Tier 2, que están peleando para llegar a 70, 75%, pero como tú dices, depende del producto que están ahí produciendo, ¿sí? Muy bien. Como é que fala estamparia em espanhol, Jade? Estampas, estampados, o estamparia. Estamparia, 75%, ustedes é su herói nacional. Sí, sí. Por eso digo, hay que hacer, no me gusta mucho la palabra diagnóstico, pero cada empresa tiene que, si trabaja bien la eficiencia, si trabaja bien la calidad y entrega a tiempo, trabajar los 3 pilares de la OE para que se pueda sacar el máximo. Es que muchas empresas no se dan cuenta o no le dan mucho caso a los 3 pilares. Obviamente que si logramos entregar a tiempo, tenemos una eficiencia alta y la calidad alta, pues ya podemos medir poco a poco nuestra evolución del indicador OE. Nosotros defendemos que el OE podría ser un indicador para nivelar y igualizar o tener un programa para que todas las empresas pudieran a su producto tener un resultado más efectivo. Ahora, pues ahora no, pues siempre fue de esta manera, pero ahora mucho más intensidad para regresar pues COVID. Muy bien, yo sé que tú tienes ahora, ya te están esperando para una otra live, ¿no? Es que Junico, para que ustedes sepan, como ya había hablado Felipe en la introducción, su compañía tiene muchos proyectos en varias partes del mundo y ahora también va a tener otra, en la secuencia, tiene otra live para presentar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a disponibilizar, porque estamos grabando esta conferencia, vamos a disponibilizar toda la plática que tuvimos contigo. Y por esta razón, porque trae otro compromiso, te quiero agradecer muchísimo tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros, destinar tu tiempo, que es muy apretado, para esta conferencia. Agradecerte las palabras, la enseñanza que nos acaba de dar. Creo que fue muy rica a nivel de conocimiento y esperamos pronto nos ver en otra live, en otra conferencia. Entonces, muchísimas gracias. Aquí ahora, pero espera un ratito nada más. Nos sigue más unos minutitos, por favor, ¿sí? Porque luego va a hablar el director del clúster también. Quizás quiere hacer unas preguntas para ti también. ¿Vale? Entonces, sí. Posso falar? ¿Puedo falar? Claro. Yo gostaria de agradecer mucho a ustedes, ¿no? No solamente a ustedes, como también a todas las personas de la Chevrolet Consultoría Lean, hablar para todos los espectadores que yo no veo, pero estoy hablando con ustedes, por tanto con ellos, ¿sí? Colocar a la disposición la productaria y a mí mismo para trocar ideas, hablar que tenemos una parcería grande, ¿no? Con la Chevrolet y también con el señor Ginato, que es también nuestro amigo y compañero de esta viaje, ¿sí? Entonces, muchas gracias al pueblo mexicano, a Rader, a todos ustedes, y estoy a disposición para trocar ideas y informaciones sobre lo que hablé aquí hoy. Gracias, señor Rader. Muy bien.
Entonces, quiero aquí comentar nada más que hay una pregunta aquí que nos está preguntando una persona, cómo se va a disponibilizar los materiales. Vamos a mandar a sus correos un link para ver ahí todas las presentaciones, van a estar en YouTube, pero vamos a mandar al correo que está registrado las ligas para buscar todas las 5 presentaciones ahí en nuestra página de YouTube. Y también ahí en Facebook. ¿Ok? Entonces, ahora sí, quería hacer el cierre y hablar un rato de lo que hemos tratado ahí con la alianza de Glauco, de una programación de seminarios que hemos desarrollado el año pasado y los que vamos a desarrollar ahora el segundo semestre. Todavía no está bien confirmadas las fechas, pero el seminario Lean Transformation, que es uno de nuestros productos clave para hacer la transformación dentro de las empresas. Nuestro trabajo es un trabajo práctico, no es teórico. Hablamos que 20% de teoría y nada más de 80% en el piso, ¿sí? Tenemos una programación también de cursos online de todas las herramientas Lean, ahí como destacando SMED, TPM, Formato A3, Kaizen. Son cursos en línea que están disponibles ahí para ustedes. Ustedes, si necesitan algo o no está claro o necesitan un apoyo, pueden solicitar a través de nuestro correo. Visitas técnicas, no va a haber costo ningún. Podemos apoyarlos en los temas que hemos platicado en estas 5 conferencias. Podemos hacer visitas sin ningún costo, principalmente a los asociados de Cloud. ¿Ok? Entonces, la idea de este foro fue principalmente integrar y unir la categoría para que todos pudieran tener un poquito más de visión de cómo mejorar sus empresas, sus procesos post-COVID, ¿sí? Entonces, ahora quiero pasar la palabra a nuestro amigo Alfredo, que es el director general de Glauco, para hacer el cierre. Muchísimas gracias a todos. Hola Yader, buenas tardes. Pues un gusto, muchas gracias a todos los participantes a esta sesión. Estamos llegando al término. Como clúster automotriz de Guanajuato, nuestro rol es hacer que las empresas y los colaboradores de ella compartan buenas prácticas, nos unamos en una visión conjunta y hoy más que nunca pues tenemos un enorme reto de volver a nuestra nueva normalidad. Creemos que a través de tipo de talleres la ayuda mutua nos va a ayudar a ser mejores profesionales y mejores empresas. Y pues a sus órdenes como clúster automotriz, ojalá podamos seguir participando en siguientes sesiones. Los vamos a estar invitando de nuestra parte. Estamos por abrir próximamente nuestro comité de mejora continua y pues seguramente podrá dar amplios resultados y sobre todo beneficio para ustedes. Un gusto de mi parte, agradecer al equipo de Cheverly, Yader, a Philip, todos los involucrados para lograr esta primera sesión. Creemos que ha sido de alto impacto. Y bueno, la retroalimentación, comentarios que puedan darnos para mejorarlo, bienvenida. Y desde nuestra parte como clúster a sus órdenes y un gusto poderles haber ayudado a que esta sesión pudiera ser una realidad. Muchas gracias, Yader, por el esfuerzo y apoyo que hicieron para lograr llegar hasta el día de hoy. Al contrario, a ti, Alfredo, muchas gracias por la confianza y estamos siempre listos para tornar en robustecer todavía más nuestra alianza. Muchísimas gracias a todos, a ti, a mi equipo y al equipo de Glauco. Hasta la próxima. Un abrazo y muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.